¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Agenda Económica, iniciando la segunda parte de la semana después del interferiado de ayer, día 1 de mayo. Estamos listos para comenzar otra edición en este jueves 2. Gracias por acompañarnos. 8 de la mañana con 3 minutos. Vamos a ir de inmediato a nuestros titulares, así les adelantamos parte del contenido de esta edición. Vamos a comenzar con la información más importante probablemente del día de hoy. Se conoce el IMASEC de marzo durante esta jornada. A las 8:30 el Banco Central va a publicar este indicador, el índice mensual de actividad económica, correspondiente al tercer mes del año, pero el mercado ya está adelantando un escenario de un crecimiento de la economía nacional, pero más lento, más bajo que lo que habíamos visto en febrero, que fue excepcional. 4,5% fue el último dato correspondiente al IMASEC de febrero, pero ahora el escenario parece ser algo distinto. Ya tuvimos un adelanto de este IMASEC con los índices sectoriales que publicó el INE el día martes. ¿Cuáles fueron las proyecciones principales? ¿Qué está esperando el mercado en el análisis? Lo vamos a revisar en unos minutos aquí en Agenda Económica. Por otro lado, el presidente Gabriel Boric hizo un llamado al Congreso, al Senado en particular, a que se vote durante mayo la reforma previsional. Este proyecto que ha estado en discusión desde hace largo tiempo, años en el Congreso, bueno, ahora tiene un nuevo aire ahí en la Cámara Alta y hay un acuerdo ya dentro de la Comisión de Senado para el orden de las votaciones. Sin embargo, la discusión todavía está bien entrampada en los aspectos más importantes, por ejemplo, respecto al destino del 6% de cotización adicional. Por lo mismo hubo reacciones respecto al mensaje que envió el presidente Gabriel Boric. La posibilidad de votarlo en mayo todavía se ve bien lejana porque faltan acuerdos fundamentalmente. Vamos a escuchar las intervenciones también y la reacción que hubo desde la oposición. Y por otro lado, les contamos también respecto a un interesante indicador de confianza a nivel empresarial que publica Ipsos y que muestra cómo en nuestro país repuntó este indicador acá en Chile en particular. De todas maneras, va quedando relegado cuando uno ve la mirada regional respecto a este indicador, que permite hacer una comparación también con otros países acá en Latinoamérica. ¿Cómo ha ido evolucionando este índice de confianza? Un tema fundamental a la hora de hablar de inversión económica. Bueno, lo vamos a ver en unos minutos. Y por otra parte también vamos a analizar lo que ha ocurrido ayer con la Reserva Federal de Estados Unidos. El Banco Central de la primera economía mundial dio algunas señales bien relevantes que el mercado está leyendo por estas horas y que tienen que ver fundamentalmente con la posibilidad de algún tipo de recorte de tasa. En lo central, lo que ha interpretado el mercado es que hay falta de avances todavía en la batalla que ha tenido que dar la Reserva Federal contra la inflación. Y eso se traduce básicamente en tasas que están históricamente altas y se van a mantener en ese nivel por más tiempo del que se proyectaba quizás a comienzo de año, por ejemplo. Ya vamos a estar revisando esto y el impacto que ha tenido en los mercados el anuncio de la Reserva Federal ayer. Bueno, y nos vamos precisamente a ver qué es lo que está pasando con las bolsas. Veamos cómo han ido operando en estas primeras horas de transacción del día jueves. Ayer, por lo menos, la primera señal que dieron después de la reunión de la Reserva Federal fue de cierto pesimismo o disconformidad, digamos, respecto al mensaje que entregó Jerome Powell. El Eurostoxx, por un lado, está a esta hora cayendo 0,32%. El ponderado europeo. Londres, por otro lado, sube 0,39%, mientras que en Asia los números tienden a terreno más optimista. El Hang Seng subiendo 2,5% en el mercado de Hong Kong, mientras que el Nikkei en Japón cae, pero muy poco, 0,1%, de acuerdo a los datos en línea hasta ahora. Sigamos revisando otros números también, los que marcan al mercado local. ¿Cómo cerró el IPSA el día martes antes del feriado? 6.511 puntos, con un repunte bien fuerte para la bolsa local. Mientras que en el mercado cambiario el dólar cerró en 960 pesos. El cobre, por otra parte, hasta ahora está retrocediendo, se cotiza en $4.48 la libra. Y por último, la UF hoy tiene un valor de 37.271 pesos. Bien, partimos entonces revisando informaciones y adelantando el escenario para lo que va a ocurrir a las 8:30. El Banco Central va a publicar el dato de IMASEC correspondiente al mes de marzo, como les contábamos, y la expectativa es que va a ser una cifra de crecimiento económico en comparación a marzo del año pasado, pero con una cifra menor debería ocurrir en relación a lo que mostró febrero, que recordemos fue un número excepcionalmente alto de 4,5%. Vamos a revisar precisamente
las cifras sectoriales del mes de marzo, que son los indicadores que adelantan en parte el IMASEC, los publica el INE, y que dan cuenta de cómo estuvo el mes de marzo para la actividad económica a nivel nacional por cada uno de los sectores. Vamos a revisar aquí los datos. A nivel de la producción industrial hubo una expansión de 0,7%. Sin embargo, en otros sectores hubo caídas bien relevantes. En el sector de manufacturas, por ejemplo, hubo una caída de 2,1%, en comercio 2,9%, y en electricidad, gas y agua hubo 0,8% de variación negativa. Solo minería rompía esta tendencia con una subida de 4,7%, de acuerdo a la información entonces que entrega el INE, que son los datos sectoriales y que van preconfigurando, como decíamos, este escenario para el dato del IMASEC correspondiente a marzo. De todas maneras, la proyección que están haciendo en el mercado es que va a haber una cifra de crecimiento en el mes de marzo en este IMASEC, y eso podría configurar un primer trimestre de expansión económica que no veíamos desde el año 2022. Eso es bien importante porque cuando uno ve el comparado respecto a años anteriores, vamos a ver definitivamente un consolidado de los primeros 3 meses del año que muestra un camino de expansión. De hecho, distintas entidades han ido corrigiendo al alza ya la proyección de crecimiento para este año. Más cerca la discusión en si vamos a crecer un 2,5 a 3%, no tanto por debajo del 2% como se estimaba hace algún tiempo atrás. Bueno, distintos actores de mercado han hecho algunas proyecciones respecto a lo que se puede esperar para este IMASEC. Vamos a revisar algunos de ellos, qué es lo que están planteando desde el mercado. Primero vamos a revisar lo que proyecta Clapes UC, el Centro de Estudios de la Universidad Católica, que entregó también su estimación respecto al IMASEC. Con estas cifras proyectamos un crecimiento interanual en torno al 0,3%, dicen desde Clapes UC. De esta forma, el primer trimestre de este año cerraría con un crecimiento en torno al 2,3%, es lo que dice este centro de estudios. Con ese 2,3% sería suficiente para registrar el mayor crecimiento trimestral desde el año 2022. Por otro lado, revisemos qué es lo que dice Scotiabank, donde también se refiere a las cifras de desempleo. El mercado laboral muestra cierta resiliencia. Deberíamos haber visto destrucción relevante de empleo dada la estacionalidad, situación que no ocurrió. Viendo el otro dato que conocimos esta semana, que tiene que ver con la cifra de desempleo a nivel nacional. De esta forma, el IMASEC de marzo se ubicaría, en torno al 0,5% en comparación a marzo del año anterior. Eso es lo que proyecta Scotia, pero sería seguido por un abril en torno a 4% año a año. Ojo con eso, que también va a ser bien relevante entonces para el dato de IMASEC. Hay que tener en cuenta que el mes de marzo tiene un día hábil menos que marzo del año 2023 y eso incide a la baja, en este caso, en la actividad económica también. Por último, cerramos con la proyección que hace Copeuch, que también está haciendo su propio análisis. Tal como se esperaba, los resultados sectoriales anticipan una moderación en el IMASEC de marzo. Esto como consecuencia de que en 2024, en Semana Santa, se celebró en dicho mes en lugar del mes de abril. Como ya les contábamos, ese factor incide con un día hábil menos en la actividad económica. Y esto se explica entonces un crecimiento anual de 1,1% para el IMASEC de marzo. Esa es la proyección de Copeuch, bastante más optimista que los análisis previos, explicado principalmente por el crecimiento de la minería y de servicios. Si se da esa proyección, la economía habría crecido un 2,6% en el primer trimestre. Vamos a ver cuál es el dato oficial. A las 8:30 el Banco Central publica el IMASEC del tercer mes del año. Bien, nos vamos a ir a otro tema, 8:12. El presidente Gabriel Boric ayer entró en la arena de la discusión de la reforma previsional. Envió su mensaje el mandatario en momentos en que el proyecto está en trámite en la Comisión de Trabajo del Senado. Con un escenario político que no le es favorable al gobierno, donde no tiene los votos suficientes en el Senado para avanzar con esta iniciativa, el presidente envió un mensaje bien claro respecto a la necesidad de avanzar en este proyecto y planteaba que era necesario que se votara incluso durante el mes de mayo esta reforma ahí en la Cámara Alta, un escenario que no se ve tan fácil, dado que están lejos los senadores de tener el acuerdo suficiente, considerando los equilibrios también de votos que hay en la Cámara
Cámara Alta, que está tramitando este proyecto. Recién se han puesto de acuerdo en el orden de ciertas votaciones, pero hay temas fundamentales como el destino del 6%, en donde sencillamente las posiciones siguen bien lejanas. De todas maneras, vamos a escuchar el mensaje. El presidente Gabriel Boric tratando de enviar una señal también respecto a la necesidad de apurar el tranco en torno a la reforma de pensiones. No tenemos que pensarlo solamente desde el punto de vista de la pelea entre la izquierda, la derecha, el centro, sino que tenemos que pensarlos por Chile. Y eso a la mayoría de la gente es lo que hace más sentido. En materia laboral, en materia de crecimiento, en materia, por cierto, de pensiones, pongamos a Chile por delante. Hemos tenido diferencias durante demasiado tiempo, pero no me cabe ninguna duda que si ponemos a Chile por delante vamos a lograr acuerdos, pero el tiempo se agota. Yo espero que en mayo, durante este mes, se vote en general la reforma de pensiones en la Comisión del Senado. Bien, ahí estaba el mensaje entonces del presidente tratando de poner el acelerador en una de las reformas más importantes del gobierno, entendiendo además que el tiempo también se acaba porque ya estamos cerca de un periodo de elecciones. A fines de año vienen las elecciones municipales de gobernador, el clima político va a cambiar también y se entiende que es durante el primer semestre, el periodo en que podría haber una ventana política sobre todo para tratar de llegar a los acuerdos necesarios en torno a una reforma que además es muy compleja. Hubo reacciones ayer también. La Comisión de Trabajo, donde se está analizando la reforma de pensiones, la encabeza el senador de la UDI, Iván Moreira. Esto fue lo que dijo tras las palabras del mandatario. No podemos aprobar una reforma previsional que fue rechazada en la Cámara de Diputados a menos que el gobierno, en forma definitiva, cambie sustancialmente el proyecto. El mismo consejo que el presidente da para tramitar otras leyes, hoy día se lo damos. No vamos a legislar a matacaballos. Bien, vamos a ir a otro tema, 8:15. Les contábamos que los mercados esta semana estaban muy atentos al mensaje que iba a dejar la Reserva Federal de Estados Unidos, el equivalente a nuestro Banco Central. Un mensaje importante, sobre todo para entender cuál es el escenario de inflación que se está proyectando en la primera economía mundial. Y ha sido bastante más resistente ese ciclo inflacionario de lo que se esperaba. Y eso queda bien claro en el mensaje que entregó ayer Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, después de 2 días de reunión. El presidente de esta instancia entregaba un mensaje donde fundamentalmente se planteaba que hay faltas de avance en el combate a este ciclo de altos precios. Y eso es lo que determina entonces el curso después de acción respecto a las tasas de interés. Ahí entonces el vínculo más relevante también con lo que miran con atención en los mercados. El Comité Federal no espera que sea apropiado reducir el rango objetivo, dijo en su mensaje ayer, hasta que haya adquirido mayor confianza en que la inflación se está moviendo hacia el 2% de forma sostenible. Fue el mensaje central entonces que dijo la Fed después de 2 días de reunión de esta instancia para analizar este tema. Al final de esta reunión de 2 días, de todas maneras mantuvo sin mayores cambios el análisis que ya había planteado en reuniones anteriores. La inflación ha disminuido durante el último año, pero de todas maneras no se ven todavía grandes avances que son los que está esperando la Reserva Federal para dar alguna señal, por ejemplo, en la idea de reducir las tasas de interés. De hecho, en los últimos meses, ciertos datos de precio y de actividad económica también y del mercado laboral son los que van configurando entonces un escenario todavía resistente para estos altos precios. Recordemos que la tasa de interés en Estados Unidos está en niveles récords, en el rango que va de 5,25 a 5,50% en la tasa de referencia. Desde julio que está en esos niveles y se ha ido postergando esa señal bien esperada por el mercado de un posible recorte. En la medida en que haya recorte en la tasa de interés, se espera también cierta actividad económica más robusta y esas señales son las que ha ido esperando el mercado. Pero no se han dado, como les contábamos, y en ese sentido los mercados a nivel internacional, las bolsas fundamentalmente han reaccionado con números en rojo. Ayer Wall Street, por ejemplo, cerró en terreno negativo en una jornada de fuerte volatilidad, dicen algunos reportes internacionales, ante las declaraciones del presidente de la Reserva Federal. Bien.
Bien, vamos a ir a otro tema. Después de Arica, Aysén y Ñuble, las regiones que forman parte de lo que se ha denominado la macrozona sur son aquellas que menos inversión tienen en nuestro país. Es un antecedente bien relevante considerando el efecto económico que ha tenido la situación de violencia que se ha incubado precisamente en la macrozona sur. De hecho, de acuerdo a catastros privados, la zona no registra ningún proyecto forestal en carpeta por estos días. Un reflejo bien claro considerando el peso específico que tiene esa industria en la macrozona sur. Orlando Silva reportó este tema. Más de 4.500 millones de dólares. Ese es el monto que involucra el recién anunciado complejo forestal que construirá la papelera nacional CMPC. La inversión no solo llamó la atención porque se materializará en Brasil y será la inversión chilena de mayor magnitud en el extranjero, sino porque contrasta con lo que ocurre en el sector forestal a nivel local, donde actualmente no hay ningún proyecto de inversión que se contemple materializar de aquí a 2027. El sector forestal está experimentando una grave crisis, con una pérdida aproximada de 3.200 empleos cada año, el cierre de 200 aserraderos pymes y 3 plantas industriales medianas grandes. Las razones son varias: los incendios forestales, ataques incendiarios a empresas de servicio, el robo de madera con pérdida aproximada de 177.000 millones de pesos los últimos 3 a 4 años. Usurpación de terreno, según Inforce, serían 100.000 hectáreas. Para volver a crecer, el sector necesita en forma urgente que se detenga la violencia. Es habilitante para que las inversiones vuelvan. Aunque en el sector industrial la situación mejora, lo hace muy levemente. Si en el Biobío hay contemplados 2 proyectos de inversión a ejecutar, en suma rondan apenas los 17 millones de dólares, mientras en la Araucanía y los ríos se repite la ausencia de proyectos. Primero, la falta de certezas jurídicas y falta de certezas institucionales. El Estado de Derecho ha sido muy vulnerado en la macrozona sur, donde están instaladas las empresas y las inversiones, y también la falta de institucionalidad en relación a fomento. Tenemos 4 atentados todos los meses desde el año 2014, entonces no hay sector productivo que tenga la suficiente solidez como para poder soportar esa inseguridad. Donde sí se ve un cambio en la tendencia es en el sector energético, con 12 proyectos contemplados en Biobío por poco más de 500 millones de dólares, 5 en la Araucanía por 19 y 4 en los ríos por 85 millones, aunque estos montos no alejan a esta zona de los últimos lugares entre el total de regiones del país. Bien, estamos de vuelta, seguimos en Agenda Económica 8:23 y vamos a profundizar en los datos de desempleo que conocimos esta semana, un dato bien relevante porque el desempleo en el primer trimestre del año llegó a un 8,7% y muestra una baja en comparación al mismo trimestre del año anterior. Conversamos de este tema junto a Marcela Perticará, directora del Departamento de Economía de la Universidad Diego Portales. Buenos días, Marcela. Muy buenos días, Sebastián. Gracias por el contacto. Un gusto estar con ustedes. Marcela, ¿qué nos muestra este reporte del INE para el mercado laboral? ¿Cómo se está comportando el mercado del trabajo en Chile en función de estos datos? Ya decíamos que hubo una pequeña baja, pero es interesante ver el desglose de esos números. Y efectivamente, como tú bien dices, hubo una baja, es una baja que como que hemos tenido bajas en las últimas 2 mediciones al menos, pero igual es preocupante porque cuando vemos, por ejemplo, no la tasa de desempleo, sino la tasa de empleo, todavía tenemos un déficit importante con respecto a lo que es prepandemia. Y ahora prepandemia son 4 años atrás. Es decir, no es como antes que decíamos, bueno, prepandemia son 12 meses, 18 meses. Entonces, claramente preocupa que el mercado laboral no haya sido capaz de recuperarse aún. Ajá. En la tasa de empleo se refiere a las personas dentro de la fuerza de trabajo que están con un empleo, ¿cierto? Con un trabajo. La tasa de empleo es la cantidad de personas empleadas sobre toda la población en edad de trabajar, digamos. Perfecto. Entonces es un mejor indicador porque no está afectado por la tasa de participación. Ajá, por ejemplo, nosotros ahora la pequeña caída en la tasa de desempleo tiene que ver con que
la cantidad de personas que se ofrecen al mercado laboral creció menos que los empleados. Y eso tampoco es una muy buena noticia. De acuerdo. Porque estamos en niveles de participación laboral bajos aún. Sí, todavía. Marcela, de todas maneras, ¿la tendencia es al alza en términos de la tasa de empleo o se ha ido estabilizando? Mira, la tendencia, digamos, hay que ver la tasa desestacionalizada, y a mí también me gusta ver los registros administrativos de los asalariados formales. Y en ese sentido, con respecto a asalariados formales, ya no estamos con déficits en relación a prepandemia, lo que igual no es una buena idea porque obviamente uno siempre quiere crecimiento en el empleo, ¿ya? Pero es una buena noticia en el sentido que es el sector formal se ha recuperado, pero recordemos que también se ha recuperado por un aumento, ha sido bastante más importante el aumento en términos porcentuales, por supuesto, del empleo del sector público que del empleo del sector privado. Ajá. Pero como tú bien dices, yo veo el vaso medio lleno en el sentido de que efectivamente no son noticias fantásticas, pero tampoco vemos que el deterioro se ha perpetuado, ¿ya? De acuerdo, de acuerdo. Ahora bien, y cuando hablamos... Perdón. Sí, sí. No, que cuando hablamos de déficit de empleo, tenemos que recordar que estamos aproximadamente, bueno, hay distintas estimaciones, pero en unos 200.000 empleos menos que los que teníamos prepandemia. La mitad de esos empleos son de personas de mayores de 65 años, ¿ya? En ese sentido, hay gente que lo ve como malo y le echa la culpa a la PGU, pero es uno de los objetivos de la PGU, ¿no es cierto? Resolverle una situación de necesidad a población en edad bien adulta que tal vez no tendría por qué estar trabajando a estas alturas, sobre todo pensando que la mayor parte del déficit se concentra en personas de muy bajo nivel educativo y menos calificada, que son normalmente, en términos prácticos, las personas que es más dificultoso para ellos mantenerse trabajando porque en general tienden a hacer empleos físicos y no tanto de escritorio. Sí. Marcela, ahora, respecto a la evolución que ha ido teniendo el empleo, ¿se ve una relación en función de la actividad económica? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque si es que efectivamente este año se logra crecer más de lo que se había esperado a fines del año pasado, por ejemplo, ¿no? Más cerca de un 2,5, 3%, ¿es posible ver entonces, en base a esas proyecciones, que el mercado laboral vaya reaccionando de la misma forma y genere puestos de trabajo de la mano de esa actividad económica? No, claramente. La recuperación del empleo que hemos visto ha venido justamente de algunos sectores a los cuales les pegó muy fuerte la pandemia. Estamos hablando, por ejemplo, de construcción, servicios de alojamiento, de alimentación, pero presencial, ¿no es cierto? No por delivery. Claro. Y son sectores que, si bien continúan con déficit con respecto a prepandemia, se han tendido, en las últimas mediciones hemos visto una recuperación mucho más pronunciada. De acuerdo. Y uno esperaría que si se concreta esta reestimación de la OECD con respecto a la tasa de crecimiento proyectada para Chile, uno debiera ver que esto se reflejara en el mercado laboral. Ahora bien, hay un tema muy importante que tiene que ver con que la mayor parte del déficit de empleo se ha mantenido en lo que conocemos como el sector informal. Sí. Realmente, eso puede ser una buena noticia porque si hay algo que nos impactó, bueno, no algunos que trabajamos en el mercado laboral, pero impactó fue que obviamente las mayores pérdidas de empleo fueron en este sector. Claro. Y la buena noticia puede tener que ver con que toda la tecnificación que hemos estado experimentando desde la pandemia, cambios en la manera de hacer las cosas pueden haber impactado en el tipo de empleo que estamos generando. Ajá. Y claro, en la transición es costoso porque hay personas que están desempleadas, pero estructuralmente puede ser una buena noticia. Sí, de acuerdo. Marcela, por último, ¿qué medidas crees que se tienen que ir implementando en este momento del proceso de recuperación del mercado laboral, ¿no? Hay momentos que demandan quizás más bien subsidios dirigidos a ciertos segmentos, en otros momentos más inversión pública, en fin. Pero en este momento en particular, ¿qué medidas se pueden generar para poder estimular más en la creación de empleo? Mira, yo creo que a mi juicio hemos pasado ya de la etapa de subsidiar. Yo creo que
todas las medidas que son importantes de reforzar y de mantener tienen que ver con todas aquellas medidas que sean pro crecimiento, que no solamente aceleren ciertas inversiones, obviamente siempre preservando el cuidado del medio ambiente y obviamente el bienestar de la población de Chile. No digo aprobar proyectos que no tengan obviamente estudios de impacto ambiental, etcétera, pero creo que hay que hacer un esfuerzo de agilizar algunos de estos trámites que se vieron, cuyos tiempos de tramitación se vieron muy afectados en la pandemia y después no veíamos que post-pandemia se recuperaran tan rápido. Y adicionalmente todas aquellas medidas que tiendan a reconvertir a población, es decir, yo hablé de las personas de 65 años y más, pero otro grupo que también presenta un déficit son los de 55-64, y este grupo claramente sí tiene que estar en el mercado laboral. Y hubo desplazamientos de personas un poco más seniors que les ha resultado muy difícil reincorporarse, inclusive en segmentos educativos más altos. Y estos son los grupos que después tal vez se transforman en cuenta propia, lo que puede ser buena noticia como no, porque tal vez no tienen las habilidades para hacerlo. Claro. Entonces sí. tal vez reforzar todos aquellos programas que tienen que ver con reconversión de mano de obra, con focalización específica en ciertos grupos que aún no se recuperan, creo que puede ser una muy buena política. Bien. Marcela, gracias por conversar con nosotros esta mañana. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan muy buen día. Buenos días. 8:32, antes de irnos en Agenda Económica, les comentamos el dato de IMASEC, lo acaba de publicar el Banco Central. La economía chilena creció finalmente un 0,8% en el mes de marzo de este año. Es dato que recién acaba de publicar. En comparación con igual mes del año anterior, marzo 2023, la economía chilena entonces crece un 0,8%. Un dato que estaba dentro del rango de lo que proyectaban en el mercado. Algunos estaban más cerca del 1%, otros por debajo, en torno al 0,5%, 0,6%, pero finalmente este dato, entonces, el registro es de un 0,8%, y en la serie desestacionalizada respecto al mes anterior hay una disminución de 0,7%, dice el Banco Central, pero es de 2,1% en 12 meses. Quedémonos con el dato entonces de la actividad económica de 0,8% para el índice mensual de actividad respecto a marzo de 2023. Cuando uno ve por sectores, por cada uno de los sectores, bueno, hay un peso importante para el sector de la producción de bienes, que aumentó 3,7%. Fíjense que en la minería hubo un crecimiento de 8,2%. Fue un muy buen mes para el sector minero. Buena noticia para nuestro país también, probablemente incidido por el mayor precio del cobre por estos días. En el caso del comercio, hubo una actividad comercial que cayó 5,3%, mientras que en el caso de servicios aumentaron 0,5%. Entonces, la minería y el sector de servicios son los que tiraron del carro en esta ocasión para un IMASEC total entonces de 0,8%. Ahí está la información del minuto, la información económica que estábamos esperando. Luego vamos a profundizar a lo largo de la mañana en esta información. Nos vamos, 8:34. Gracias por acompañarnos. Ya partimos Noticias Express.